como una ofrenda y esperamos que sea agradable al Señor, que lo que usted ha hecho hasta ahora sea agradable al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor unos minutos más. Quiero continuar y terminar el tema que tratamos hace 15 días, un llamado a la consagración. Dios está moviéndonos, invitándonos, llamándonos a que dediquemos nuestra vida al Señor. Y recordando, refrescando algunos aspectos de lo que hablamos hace 15 días, entendimos por la palabra que ser un consagrado para el Señor no es algo que nació de nuestro corazón, sino que es algo de iniciativa divina. Dios es el que consagra. Cuando Dios le dijo a Moisés que iba a ser el santuario, el tabernáculo, entonces dice la escritura, donde yo he puesto mi nombre para que sea engrandecido. Ahí entonces se iba a edificar. Donde Dios decía, ahí era que se debía detener, ahí era donde se debía adorar al Señor. No era el lugar donde Moisés quisiera, sino donde la nube se posara. Ese lugar quedaba consagrado. Y desde la tierra, desde el altar, también los patriarcas levantaron altares, Abraham, Isaac, Jacob, donde Dios se manifestaba, ese lugar quedaba consagrado. Después ya con el tabernáculo y con el templo, entonces el Señor fue el que consagró a una familia. Una tribu primero, luego una familia. No fue que ellos decidieron, escojamos la familia de Aarón, sino que fue Dios el que llamó, que consagró. Todos los elementos del santuario, los vasos, las cortinas, las copas, los candelabros, todo lo que estaba en el santuario era consagrado al Señor como cosa santísima. El incienso, los sacrificios, todo era consagrado. Así es que fue una iniciativa de parte de Dios, no fue el hombre que decidió consagrar. Y también definimos hace 15 días que la consagración es algo que no puede medir el hombre con su ojo, sino que es Dios el que puede pesar y puede medir. Dijimos que la consagración no es algo que se muestra solamente de afuera, sino que tiene que ser primeramente en el corazón. Así es que estuvimos hablando acerca de dos cosas que identifican a un cristiano consagrado y que no precisamente se habla del comportamiento, de la apariencia física, ya que muchas veces fallamos diciendo, mira, esa hermana está consagrada, y a veces decimos, se está como apartando, solamente por lo que vemos con el ojo. O ese joven está muy consagrado porque vea cómo canta, vea cómo se viste, y a veces no lo vemos de pronto de esa forma, cantando fuertemente, y decimos, uy, debe ser que está bajando su nivel de consagración. No es lo externo del peinado, no es mi vestimenta, sino que dos cosas que identifican a un cristiano consagrado. Una de ellas es su adoración a Dios, que lo vimos hace 15 días. Y la otra que vamos a ver hoy es su vida de servicio. La adoración a Dios mide si una persona está consagrada o no, porque el que adora es porque está cerca del Señor. Así es que eso sí da una medida. Aquella persona que se le dificulta adorar al Señor, entonces póngale cuidado, porque debe ser que no estás tan dedicado al Señor como piensas. Consagrar es dedicar, separar, santificar. La santificación no son las acciones que hacemos, sino es el lugar donde estamos,
la cercanía al Señor, es una vida dedicada al Señor. Entonces que vimos hace 15 días que el que está consagrado puede adorar, sabe adorar, se rinde en adoración, quebranta su corazón, no le cuesta cantar, no le cuesta levantar las manos, ¿verdad? Pero entendamos que no es por las obras, sino por lo que nace dentro del corazón del cristiano. Otra canción más, y en las piernas, hemos cantado 20 minutos, media hora y ya las piernas, pero qué raro que cada culto le duelen las piernas. De pronto, uno que otro culto. Sí, claro, no se cansa. Y si se sienta, no vamos... Se sentó el hermano. Eso debe ser que hay problemas en la casa. Es una mujer. Esos son los hijos. Y empieza uno a sacarle la pajita del ojo del hermano en vez de mirar la viga que está en el propio ojo. ¿Verdad? No, si se cansa, siéntese. Porque uno canta parado, uno canta sentado, uno ora parado, uno ora sentado. Pero qué raro que se cansa cada domingo, después de la segunda, tercera canción. Hay hermanos que tienen una condición, por supuesto. Pero cada quien mire, identifique su vida. Si te cuesta cantar, si te cuesta adorar, si te cuesta quebrantar tu corazón, entonces esa es una medida para tu vida, es para ti. Esto no es para que el pastor vaya con una regla midiendo quién está consagrado, quién no, no, es tu responsabilidad. Así es que la vida de adoración mide qué tan consagrado estoy. Yo quiero que en esta hora miremos esa vida de servicio, esa vida, la actitud de siervos. Hermano, lo que somos enteramente por el Señor. Amén. Él nos vio perdidos, nos vio desesperados y Él se manifestó para salvarnos. Él mismo. Yo mismo que hablo estaré presente. Él fue el que se humilló a sí mismo y se hizo siervo para, estando en la condición de siervo, dar su vida por nosotros. Y los que estábamos muertos en el pecado, Dios nos dio vida. Aleluya. Así es que lo que somos por el Señor. Y una actitud de siervo, porque entendiendo que nosotros no somos, dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas que hago, las hago para agradar a aquel que me llamó y me tomó a mí por soldado, dice. O sea que nuestra vida es una vida que está rendida a la voluntad del Señor. Así es que mi grado de consagración se mide a través de mi actitud de siervo. En la antigüedad Dios trató con el pueblo de Israel. Y como dije, de Israel separó una tribu, la tribu de Leví. Para escoger de la tribu de Leví específicamente a la familia de Aarón, para que fueran los sacerdotes en el tabernáculo, y todo lo que se necesitaba del tabernáculo viene de esa familia, de esta tribu y de esta familia. Los sacerdotes, los que cargaban las tiendas, los que tomaban turnos en el sacerdocio, en los sacrificios, los que limpiaban, los que arreglaban, los que remendaban las telas del santuario, todo lo tenía que hacer esta tribu y esta familia. El sacerdote ministraba en el tabernáculo y eran los que se encargaban de las ofrendas, de los sacrificios, de lo consagrado del tabernáculo, de los utensilios, como hemos hablado. En fin, los sacerdotes era esa familia de servicio en la casa de Dios. Ahora, la escritura nos dice que hay un nuevo orden, ya no un orden según la familia de Aarón, sino un nuevo orden del cual Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y nosotros, la iglesia, somos hechos sacerdotes según este nuevo orden. Y el apóstol Pedro dice, un versículo que lo sabemos nosotros desde quizás la clase de escuela dominical, dice que nosotros somos linaje escogido, ¿y qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos real sacerdocio. Este sacerdocio, que el sacerdote es el que es aquella persona que ofrece sacrificios, que presenta los sacrificios. Y en la casa de Dios, que es la iglesia, todos nosotros sacerdotes, para ministrar
sacrificios espirituales al Señor. Aleluya. Así es que al ser nosotros llamados por Dios y haber oído su voz y haber atendido ese llamamiento, porque recuerda lo que dije hace 15 días, aquí no puede haber nadie obligado, nadie está forzado aquí a estar ahí sentado, sino que usted sintió un llamado en su corazón de acudir, de asistir. Sintió un llamado en su corazón de necesidad de encontrarse en este lugar, en la casa del Señor, la iglesia, y adorar al Señor. Hemos atendido el llamado y nos hemos enamorado de la obra de Jesucristo. Amén. Aquí estamos porque estamos enamorados del Señor. Amén. El pastor Valencia decía el domingo pasado esas palabras, que esta obra no es una obra de hombres, y ustedes no están aquí por este siervo. Ustedes están aquí porque Dios está haciendo un milagro en cada uno. Y los trae aquí. Y los vuelve a traer aquí entre semana, el martes y el jueves y el domingo. Y haya vigilia el viernes y aquí estábamos. Y ayuno el sábado y aquí estaban las hermanas. Y hoy, ahora, otra vez. Eso, hermano, eso no hay poder humano que pueda mantener un ritmo de esa forma. No hay poder humano, pero el poder de Dios sí. Y por eso es que estamos nosotros hoy celebrando al Señor. Amén. Así es que este enamoramiento, nuestra vida enamorada del plan del Señor, y de haber escuchado y voluntariamente haber decidido seguirle y servirle, debe producir en nosotros un fuerte deseo, algo que nos mueve para servir al Señor, para hacerlo en gratitud por las cosas que Él ha hecho por nosotros. El siervo no espera un salario. El obrero espera un salario. Pero el siervo, el esclavo, no espera un salario, ¿verdad? Así es que nosotros servimos al Señor no en espera de que el Señor dé. Voy a hacer algo para la obra del Señor para que Dios vea y entonces me prospere o me sane o me bendiga de alguna forma. Claro, Dios hace esas cosas en su gracia, su misericordia, pero cuando uno hace algo en espera de algo es porque está endeudado. Dios no está endeudado con ninguno de nosotros. Amén. Aquí nosotros no le compramos favores a Dios. Amén. Aquí nosotros ofrendamos con libertad y con amor, no en espera de que Dios haga algo. Eso sucede en la religión. La religión llevan ofrendas en espera de que Dios haga algo. Aquí lo hacemos porque estamos agradecidos con el Señor. Y hemos venido porque estamos agradecidos y queremos darle al Señor honor y gloria. Pero no vinimos para ganar puntos con Dios. Como esas tarjetas cuando uno compra en la tienda y que le marcan a uno. Después de 10 compras se lleva un premio, se lleva algo gratis, ¿verdad? Aquí no hemos venido a que nos marque tarjeta el Señor para que en la 10ª entonces derrame su espíritu o dé sanidades o prospere en nuestras casas. No, aquí estamos es en agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Así es que tiene que haber un fuerte deseo ahí en su corazón, hermano, en gratitud de la obra del Señor, que lo mueva a usted a servir al Señor. Tiene que ser una vida que incondicionalmente se rinda al Señor. ¿Quiere ver una persona consagrada? No la mire por las cosas que hace aquí en el momento del culto, ya que cantar es fácil y levantar las manos es fácil y venir arreglados, bonitos, bueno, es fácil para el culto. Pero una persona consagrada es aquella que se ha rendido, que es sumisa, o sea, que se rinde enteramente, íntegramente, devocionalmente, o sea, una vida devota a la voluntad de Dios, donde la palabra de Dios prima por encima de nuestra palabra, donde obedecemos el camino del Señor y la palabra que dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿Ven?
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque los pensamientos de Jehová son más altos que nuestros pensamientos, ¿verdad? Así es que nosotros hemos venido a este lugar para presentarnos al Señor de una forma voluntaria. El apóstol Pablo nos da un excelente ejemplo a nosotros de una persona que se dedicó enteramente, hermanos, enteramente. Uno ve la vida del apóstol y él decidió rechazar la oportunidad, que seguramente tuvo muchas oportunidades, de casarse. Él dijo: no tengo derecho, no tenemos derecho de tomar una hermana entre nosotros como esposa. Claro que tenían derecho, pero él se negó el derecho. Se negó el derecho a tener, me imagino, propiedades. Yo creo que él no pensaba en tener una casa, cómo administrar una casa estando de viaje. Se iba de viaje años y predicaba en las iglesias y luego regresaba. ¿Qué casa iba a mantener? ¿Qué familia iba a mantener? ¿Cómo iba a sostener a esos hijos? Se privó de tantas cosas en la vida porque él decidió entregarse enteramente a la voluntad de Dios. Quiero que miremos en esta hora tres grandes siervos en la Escritura. El primero es Samuel. Y yo sé que usted conoce la historia perfectamente, pero leamos el versículo en 1 de Samuel capítulo 3. Recuerde que Samuel fue entregado al sumo sacerdote para que lo criara, para que lo educara, aprendiera acerca del servicio, de la obra en el santuario, pero era un muchacho, era un niño. Apenas fue destetado, fue llevado al santuario. O sea que tendría algunos 3 años según la costumbre judía. Y allá estaba desde los 3 años. Su mamá lo visitaba una vez al año, le llevaba ropa nueva y después regresaba. Estaba dedicado al santuario. Pero una cosa es que los padres lo hayan llevado y otra cosa es que haya nacido en el corazón de Samuel un deseo de servir a Dios. Porque recuerde que la decisión de seguir al Señor es voluntaria. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. O sea que mis hijos, mis niños y mi niña tendrán que tomar una decisión respecto al servicio al Señor y seguir al Señor voluntaria. Yo les guío, les instruyo con mi esposa, les educamos, pero llegarán el momento en su edad cuando ellos tendrán que tomar una decisión voluntaria. Y así fue con Samuel. Samuel escucha que lo llaman Samuel, Samuel, y él se para obediente. Dime, Eli, aquí estoy. No, yo no te he llamado. Ve, acuéstate. Samuel, Samuel, de nuevo, la segunda vez. Y él va: sí, Eli, yo no te he llamado. Era muy obediente. Pero entonces Eli entendió de que era algo sobrenatural, algo especial, un llamamiento especial. Así es que le dice: después que vuelva a llamarte la voz, dile: habla, porque ese es Jehová que te está llamando. Habla. Vean lo que dice el versículo 10 del capítulo 3 de 1 de Samuel. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel, ¿qué dijo? Dígalo duro usted. Habla, porque tu siervo oye. En el caso de Samuel, Samuel tuvo que identificar, tuvo que afinar su oído para reconocer la voz de su amo, de quién era su amo. Y primero escuchó, pero después cuando Elí lo orienta, entonces Samuel identifica la voz de quién es su amo verdadero. Y en el caso de Samuel, después de que reconoció la voz de Dios, Samuel se dispuso a prestarle atención. Él no sabía a qué se estaba introduciendo. Yo creo que ni se imaginaba que se iba a convertir en uno de los más grandes profetas y en el último juez que tuvo Israel. Yo creo que él no se imaginó nunca en su mente antes del llamamiento de que Dios lo iba a llamar para él ser el que iba a ungir a los primeros reyes de Israel. Una persona de mucha importancia, una persona que iba a tener una influencia en todo el pueblo de Israel.
No sabía qué se estaba introduciendo. Pero Samuel fue y escuchó la voz de Dios y descubrió la voz de Dios. Nunca se resistió a la voz de Dios, la descubrió. Y esa es una cualidad de un buen siervo. Una persona consagrada, hermanos, es una persona que está entregada a la búsqueda de la voz del Señor y a identificar la voz del Señor. Que se rinde a hacer lo que el Señor le pide. O sea que un buen siervo, una persona consagrada en la iglesia, es aquella que es sensible a la voz de Dios, y esa sensibilidad a la voz de Dios es la que mide también su consagración. ¿Ve que usted está hoy escuchando la palabra de Dios? Y mida su consagración, su dedicación a Dios de esta forma. Si usted está pendiente al mensaje, ¿sí? Usted está a ver qué me dice Dios hoy. Usted oró ahora, ¿verdad? Dios, háblame. Y usted está ahora pendiente, ¿qué me va a decir Dios hoy? Y usted viene el martes, ¿qué me va a decir Dios hoy? Y el jueves, y el sábado, y el domingo. Y en casa usted abre la palabra y dice, ¿qué me va a decir Dios hoy? Es una vida que está dedicada al Señor. Eso mide consagración. Es una persona que está, ¿a qué horas es que acaba el pastor? Ya, no, aquí no cocinamos, pero ya en su mente usted puede percibir el olor de la comida, el almuerzo, ¿sí? Frijoles con carne asada. No, mejor no le digo nada porque ya se me alborotan. Si usted está más bien pensando en lo que dejó en casa, en la tarea que tiene pendiente, hasta en su mismo problema, entonces usted no está tan consagrado hoy, no está tan dedicado. ¿Entienden lo que les digo? Amén. Una vida consagrada al Señor es una vida que está pendiente, sensible a la voz de Dios. Y ese fue Samuel, sensible. El otro es Isaías capítulo 6. Isaías entonces ve una visión, y en esa visión entonces ve al Señor alto y sublime. Isaías 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y habían estos seres angelicales, y volaban y decían, verso 3, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y el versículo octavo dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo el profeta Isaías? ¿Qué respondió? Heme aquí, envíame a mí. El siervo de Dios, o esa persona consagrada al Señor, es una persona que no pone excusas ni se pone en la posición de consejero de Dios. La escritura dice, ¿quién le dio a él consejo? ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Es que esa persona consagrada es una persona que no pone excusas. Isaías manifestó una completa disposición para servir al Señor. Él oyó la voz y él pudo haber dicho lo siguiente, porque habían otros profetas en el tiempo, y estaba por ejemplo el profeta Miqueas, y estaba también el profeta Oseas. Isaías pudo haber dicho, después de haber oído la voz, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías pudo haber dicho, Señor, ¿por qué no envías a Miqueas? O Señor, Oseas está como desocupado,
Yo la verdad quisiera, pero estoy tan ocupado, Señor. Pero Oseas, yo sé que él está libre los martes y los miércoles. ¿Por qué no lo envías a él? ¿O por qué no envías a fulano o a perencejo? Isaías no miró para ningún lado. Él estaba contemplando la gloria de Dios. Estaba estupefacto viendo la gloria del Señor y cómo Dios trataba con él. Y cuando escuchó la voz, entonces él estaba dispuesto. Y le dijo al Señor de inmediato: heme aquí. Aquí estoy. Envíame a mí. Envíame a mí. Hermanos, cuando Dios llama a hacer algo, lo hace por su palabra, y en el plan de Dios el Señor utiliza al pastor para enviar a hacer un trabajo, un servicio. Pero qué triste cuando el pastor le dice a alguien: hermano, ¿puede por favor ayudarnos a hacer esta diligencia? ¿O puede por favor ayudarme a llevar a este hermano, a traer a este hermano? Y a veces a los pastores nos contestan: hermano, ¿por qué no le dice a fulano de tal? O sea, como que a veces esos hermanos se conocen la agenda de los otros. Hermano, ¿por qué no le dice? Eso le decían a mi papá repetidas veces. ¿Por qué no le dice a fulano? Y mi papá, bueno, él responde: es que si yo hubiera querido a él, le hubiera dicho a él, pero le estoy diciendo a usted. Los hermanos a veces son así, hermano, y se quieren zafar, se quieren soltar como un pez dentro del agua cuando hay momento de servir. Isaías puede haber dicho: Señor, mándame, ¿qué haces? Estoy muy ocupado, tengo muchas tareas, tengo muchos afanes en la vida. No, pero él dijo: heme aquí, envíame a mí. Qué decepción a veces, porque cuando Dios invita al servicio, lo hace porque esa persona debe estar en la capacidad de dar, y en su nivel, en su consagración, en su posición de consagración, entonces le pertenece enteramente al Señor. Cuando el amo llama al siervo, el siervo va no porque quiere, sino el siervo va porque le toca, ¿verdad? Porque el siervo no tiene voluntad propia, sino que, como les digo, cada vez que hablamos del servicio, a nosotros nos cuesta entender lo que es este concepto de la esclavitud, ya que ninguno de nosotros hemos sido esclavos, ni hemos tenido nuestros familiares esclavos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos. Quizás por ahí alguno de ustedes tenga algún tatarabuelo que haya sido esclavo de alguien, o más allá, seguramente todos nosotros. Pero ese concepto de esclavitud no lo tenemos claro. Y pensamos que es como algún obrero, como una persona que trabaja así en el campo, o trabaja en las cosechas o en el ganado, pero está esperando de todas formas su salario, o si quiere no ir a trabajar, no va, o si quiere retirarse del trabajo, se retira. Pero el esclavo no tiene voluntad. El esclavo tiene que trabajar aliviado o enfermo. El esclavo tiene que ir así esté soleado o así esté lloviendo, porque el amo le dice: trabaja y trabajas. ¿Qué le pasaba a un esclavo si se resistía? Bueno, tenía que ser azotado, tenía que ser golpeado, o le quitaban su ración de comida. Es peor que un prisionero. Entonces, cuando nosotros hemos entregado o entregamos nuestra vida al Señor para, libres de la esclavitud del pecado, ahora convertirnos en esclavos de la justicia, como dice la Escritura, significa que hemos rendido toda nuestra voluntad debajo de la autoridad de aquel que es nuestro amo, es decir, Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad de toda alma reunida aquí en este lugar hoy. Él es nuestro jefe, Él es nuestro amo. Lo hermoso del Señor es que Él no es un amo que sea áspero con nosotros, que sea rígido, duro con nosotros, pero eso no significa que no tenga autoridad. Solo porque Él diga y si no hacemos no nos pasa nada, no significa que le haga falta poder a su palabra o autoridad. Lo que pasa es que es bondadoso. Amén. Hermanos, si el Señor nos
nos llama a hacer algún servicio, no nos deslicemos. Afrontemos el llamamiento y digámosle: Señor, sí, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por ahí hay una caricatura. Y la caricatura presenta a una madre de familia. Imagínese usted una madre de familia en su casa, acostada en la cama, con un termómetro en la boca, con fiebre, se le ve en su rostro que está bien enferma. Y una madre de familia, los que son amas de casa, ustedes saben que si se enferman, ¿qué pasa? Todo se atrasa, ¿cierto? Todo se atrasa. Todo se atrasa. Así es que la caricatura muestra a esta madre de familia acostada en la cama, ardida en fiebre, y la cocina, aquí están los platos, ahí están empilados los platos. Y por aquí está basura en el piso, y por ahí hay un gato que regó la leche y está lamiendo la leche del piso. Y hay unos niños que están en la esquina y están peleándose y están sucios. Mejor dicho, la casa está patas arriba. Y hay otra mujer que está fuera de la ventana y está mirando hacia adentro y le dice: si me necesitas, me llamas y te ayudo. Si me necesitas. Eso es una forma para salirse de la responsabilidad o de atender o de acudir. Y así pasa también en la iglesia. Hay hermanos que si me necesitan, me llaman. No es más que me llamen o no es más que me digan. Pero los que en verdad son los que dicen: ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Los que de verdad son los que toman iniciativa. Heme aquí, envíame a mí. ¿Eres tú uno de ellos? Hermano, es que la consagración es algo mucho más allá de la apariencia personal. Un hermano consagrado es un hermano que ve la necesidad y actúa. Que hay algo que hay que hacer en el templo y actúa. De inmediato acude al pastor, acude a la junta, de inmediato acude al hermano: hermano, voy a ayudarle, hermano, a donde escucha que hay que llevarlo a algún lado y usted sabe que no puede ir por su propio medio, entonces yo lo llevo, ¿no? Si me necesita, me avisan. Claro que lo necesito, lo que pasa es que me da vergüenza decirle que lo necesito. Ese fue Isaías. Heme aquí. El otro fue Pablo. Hechos capítulo 9, entonces se relata su conversión. Y usted conoce, yo sé muy bien la conversión de Pablo. Así es que cuando él va con cartas para apresar a los cristianos rumbo a Damasco, vino un resplandor del cielo y una voz. Versículo 4 dice, del capítulo 9 de Hechos dice: y cayendo en tierra oyó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Eso fue de inmediato. ¿Qué quieres que yo haga? Mi servicio incondicional a Dios mide mi consagración. Incondicional. Es algo que muchas veces dejamos pasar de forma intencional o por descuido, este principio del servicio, que el servicio a Dios es incondicional. Es contraproducente decir que soy un esclavo, pero hago lo que yo quiera hacer. No coincide, ¿verdad? Ya que el esclavo no tiene voluntad propia. Tú no tienes el derecho a querer en el servicio de Dios. Ni el cuándo,
ni el dónde, ni el qué. No hay derecho a decirle: Señor, yo te sirvo, pero, pastor, yo sirvo al Señor, pero no en esto o esto. Así es que es algo que se ve seguido en las iglesias, que aunque hay gente así como Samuel, sensible a la voz, de pronto está escuchando, de pronto está atendiendo y es sensible a la voz, ve la necesidad porque fue sensible, o de pronto disponibles, aquí estoy, hay disponibilidad, pueden sacar el tiempo, pero le ponen condiciones a su servicio. Sensibles, disponibles, pero le ponen condiciones. Así es que el pastor le dice: por favor, hermano, puede trabajar en esta área. Y le dice el creyente consagrado, eso sí: ¿por qué no mejor, pastor, me ubica a mí en tal área? Porque es que tal área me siento más cómodo sirviendo de esa forma. O si me dan un cargo directivo, sirvo. Si no hay un cargo directivo, no sirvo. Si me dan un cargo de liderazgo, entonces, claro, pastor, yo saco el tiempo. Pero tiene que ser un cargo de liderazgo, un cargo, como dicen por ahí, de púlpito. Si hay un cargo de púlpito, pastor, claro, con mucho gusto yo saco el tiempo. Ahí sí le dan el cargo de púlpito y ahí sí ve las necesidades. Ahí sí corre a hacer el trabajo. Pero el año que no le ponen un cargo directivo o de púlpito, entonces el hermano se pierde. Ya con cargo va a todos los cultos y sin cargo de vez en cuando va un domingo. Qué extraño. Pero ¿sabe qué eso ha pasado? Personas que con el cargo funcionan y sin el cargo no. Pero es que el servicio a Dios no depende de cargos, no depende de nombramientos. El servicio a Dios no depende de figura, no depende de que se pare detrás de un púlpito. El servicio a Dios es algo que nosotros debemos hacer en agradecimiento al Señor, y con cargo o sin cargo tiene que haber un compromiso incondicional de servir al Señor, hermanos. Pero note que todas estas cosas del servicio a Dios tiene que nacer, tiene que tener su anclaje. Es en ese amor por la obra de Cristo y haber entendido de que lo que es la persona es por gracia de Dios y no por su talento humano, no por su voluntad humana. Que lo que ha alcanzado con su hogar, lo que ha alcanzado en su vida personal, no lo ha alcanzado porque ha sido muy devoto, porque ha sido una persona muy dedicada, sino que ha sido Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Él nos sostiene, Él nos cuida, hermano? Es ahí, anclado a eso y a la esperanza de que el Señor es el que nos está perfeccionando, que una persona dedica su vida incondicionalmente a servir al Señor y a dedicársela al Señor. Mi incondicionalidad mide mi consagración. Si es que si tú eres de los que se ponen a tratar de escabullirse a alguna obra que hay que hacer en la iglesia, hay otros que son más descarados todavía. El pastor los manda a hacer algo y por allá, como son tan buenos administradores, le delegan a otra persona. Y después el pastor se da cuenta: hermano, ¿y usted por qué está haciendo eso? No, es que el hermano tal me dijo que lo hiciera, pero es que yo le dije fue a él. Pero el buen administrador delega. Uno no puede escabullirse a las cosas. Si el Señor nos llama a uno a hacer algo, hermanos, hay que hacerlo. Y aquí, hermano, eso no hay niveles del servicio. No, si me ponen aquí detrás, bien. Pero si me ponen la lista del aseo, ahí está la lista del aseo. Espero que la pueda observar, analizar y clavar en su corazón, hermanos, el aseo del santuario. Porque cuando uno mira
el santuario de Israel y todos tenían trabajo. Algún trabajo tenía por turno. Y todos los trabajos eran de igual importancia. ¿Usted no cree que en la iglesia del Señor, hermanos, es que ganarse un alma, eso es trabajo de todos, pero en últimas el que la salva es Jesucristo? Pero ¿quién llama a la persona? ¿Quién le hace una invitación? ¿Quién sienta a la persona aquí? ¿Quién cede el puesto a la visita que viene? ¿Quién la atiende cuando se acaba el culto? ¿Quién hace una llamada post el servicio para saludar? Hermanos, es la congregación íntegra, el que ora por el hermano y por la hermana, mantener a los hermanos en la congregación. Dios nos usa a nosotros para orar, para acudir, para administrar esta obra del Señor. Y aquí no piense usted que es el pastor el que mantiene amarrada la iglesia, mantiene unida la iglesia. No, es la presencia del Señor y el trabajo mutuo. Es que no podemos nosotros llenar nuestra boca diciendo que somos consagrados, o decir tal hermano o tal hermana está muy consagrada solamente por su apariencia física, por cómo se viste, por cómo habla, o por el largo de su cabello. Esas cosas externas son consecuentes a una vida consagrada, pero no miden la consagración. La consagración se mide por un corazón de adorador y un corazón de siervo. Esas dos cosas. A mí que me hable de consagración, alguien que adora y alguien que sirve al Señor, sin buscar nada a cambio. El que busque reconocimientos, hermano, hasta ahí llegó. Él dice la Escritura, no, alábete el extraño y no tu propia boca. Amén. Alábete el extraño. Si alguien dice, bueno, pero no tu propia boca. Pero alguien que venga aquí a decir que soy fulano de tal y que yo hago esto y que yo hago lo otro y que yo sí me comprometo por la obra y por la iglesia. No, a mí, el Señor tampoco decía eso, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Así es que yo creo que es importante que la iglesia se haga una evaluación. Yo debo hacerme una evaluación en mi vida, porque un llamamiento a la consagración, ahí donde leímos en Romanos capítulo 12, versículo 9, dice que hay que tener fervor en el espíritu, ese carácter de una persona que adora, que exalta al Señor de una forma fervorosa, pero también tiene que ser una persona pronta, una persona que no es perezosa para servir al Señor. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La iglesia debe tener esta premisa en su pensamiento, en su planeación. Hermano, la planeación de su vida, usted que está consagrado al Señor, que está dedicado al Señor, usted que le ha dedicado la vida al Señor y que ahora se ha sometido a su autoridad, uno tiene que tener en cuenta estas cosas para el plan de vida. Todo el plan de vida. Primero el Señor, y debo yo pensar en mi vida con un pensamiento de siervo. ¿Será que a Dios sí le gustaría que yo emprendiera este camino en mi vida, que mi hogar se dirigiera en esta dirección? ¿Será que Dios sí quiere que yo tome esta decisión? Toda decisión que tú tomes, personal, de familia, toda decisión de congregación, tiene que tener el aval del Señor, el aval del cielo, hermano. No puedo decir soy una persona consagrada, pero yo hago lo que quiera. Escojo la carrera que yo quiera. Me voy a vivir donde yo quiera. Me voy a un trabajo el que yo quiera. Saco 2 meses de vacaciones, precisamente las fechas más importantes de la iglesia. Algunos hacen eso. No hay carga por la iglesia, no hay responsabilidad por la iglesia. Todo plan
plan que tú tengas, hermano, hay que someterlo a los pies del Señor. Es que somos muy ágiles para traer a los pies de Cristo nuestros problemas. Oh, eso sí. Las enfermedades, venimos corriendo a ponérselas aquí al Señor. Señor, sáname. ¿Verdad? Hay apretón económico, venimos corriendo, Señor, provee. Pero vas a tomar una decisión, la que ya pusiste en tu corazón, y que tú sabes que si le preguntas al Señor, el Señor te va a decir no. Por esa sí no oras. Por esa no pides oración. Ya has tomado una decisión ahí en tu corazón y eso no, sabes que Dios te la desmonta, así es que te la reservas, como si Dios no la conociera. Todo paso que tú des, hermano, si estás consagrado, todo paso que tú des, tienes que ponérselo a los pies de Cristo. Eso es una vida consagrada, es una vida dedicada. Aquí mis metas están a los pies de Cristo. Y si Cristo quiere, como Él me dio el aval, Él irá delante de mí, me abrirá camino en lo estrecho, y Él tumbará lo que tenga que tumbar y las barreras que tenga que tumbar, porque Él va delante de mí. Pero muchas veces nos estrellamos nosotros y después le reclamamos al Señor: Señor, ¿por qué no me abres esta puerta? Y el Señor dice: es que yo no te mandé que fueras por ese lado. Te metiste por donde yo no te dije que fueras. Y a veces el Señor es tan misericordioso que de todas formas nos hace salir de ahí. Pero hermanos, ¿estamos nosotros para agradarnos a nosotros mismos o para agradar a aquel que nos tomó por soldados? ¿Qué es lo que le brinda honra y gloria al Señor, sino una vida consagrada, dedicada al Señor? Es que hay que hacer una evaluación en la vida. Yo debo hacer una evaluación en mi vida y preguntarme si en realidad estoy o no consagrado. Y respóndete analizando tu vida como desde el punto de vista de la adoración. Bueno, evalúa cómo fue tu adoración en este culto, por ejemplo. Si le dedicaste al Señor, si por lo menos una lágrima, si por lo menos sentiste algo en el corazón. O si no, entonces te invito a que reconsideres a quién quieres consagrarte. Conságrate al Señor. Respóndete analizando tu vida de servicio. Si eres una persona que es sensible al llamado de Dios, si eres una persona que está disponible al llamado de Dios, y si eres una persona que sirve incondicionalmente a la voz del Señor. Si eres una persona que es capaz de decirle a Dios: tuyo soy. Y que del dicho al hecho no haya trecho. Que tú le digas al Señor: tuyo soy. Y del dicho al hecho no haya trecho. Te invito a que estés en pie, hermano, en esta hora. Y reflexiones. Tuyo soy. Y las personas que nos visitan en esta hora, yo les invito a que consideren entregarle la vida a Jesucristo. La vida sin Jesucristo es vacía. Amén. Pero la vida con Jesucristo está llena. Amén. Llena de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su dirección. Decídete por Jesús, entrégale la vida a Jesús. Hoy es día de salvación también. Y un llamado a la iglesia a la consagración. Que sea Dios el que toque nuestra vida, nos mida por su palabra. Que tú en tu reflexión, donde no hay un dedo humano acusándote, diciéndote no estás consagrado, sino es una reflexión tuya, una valoración tuya de la vida, de tus impulsos, de tus decisiones, de tus sueños, de tus ideales, si están rendidos a Jesucristo. No hay forma de pagarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros, pero sí en respuesta a su amor, hermanos, hay que dedicarnos a Él. Iglesia, hay que consagrarse al Señor. Hay que dedicarse a Él.
¿Por qué no